Hola a todos, estoy con vosotros una vez más, soy Francisco Monfort y en la clase de hoy os voy a hablar de cómo se produjo la transición de la monarquía absoluta, del antiguo régimen, al Estado liberal y de la quiebra de la legitimidad tradicional que ello supuso y la creación de una nueva legitimidad democrática que aún es la base de nuestra sociedad. A finales del siglo XVIII continuaba vigente en España la monarquía absoluta en la persona del rey Carlos IV. Sin embargo, este monarca y su valido Manuel de Godoy tuvieron que hacer frente a un hecho inesperado como fue la Revolución Francesa. Esta dio lugar a la formación de una coalición internacional de monarcas para luchar contra los revolucionarios franceses, y en este contexto España libró contra Francia la llamada Guerra del Rosellón. Pese a ello, tanto Carlos IV como Manuel de Godoy comprendieron pronto que pese al cambio de régimen producido en Francia, el enemigo de España continuaba siendo Inglaterra. Por este motivo, Francia y España firmaron la paz y por el Tratado de San Ildefonso recuperaron la alianza que había imperado a lo largo del siglo XVIII mediante los pactos de familia. Así se recuperó el escenario tradicional de alianza francesa y de enfrentamiento con Gran Bretaña. En este contexto se produjo, por ejemplo, la batalla de Santa Cruz de Tenerife, cuando los británicos trataron de atacar esta isla y sufrieron una severa derrota en la que fue herido el almirante Nelson. Sin embargo, las tornas cambiaron en la batalla de Trafalgar, cuando la flota aliada franco-española fue derrotada por los británicos. La derrota de Trafalgar fue tan severa que obligó a Napoleón a abandonar sus planes de invasión de Inglaterra. Por este motivo se vio obligado a recurrir a un nuevo tipo de guerra, en este caso económica. Así el emperador francés decretó el bloqueo continental, que consistía en la prohibición para toda Europa de comerciar con los ingleses, con la finalidad de arruinar la economía de estos y obligarles a pedir la paz. Sin embargo, para que el bloqueo funcionara, era necesario que todos los países europeos lo cumplieran, y este no fue el caso de Portugal. Por este motivo, y tras firmar el reparto del país portugués con España, Napoleón empezó a enviar tropas a la península ibérica para llevar a cabo la invasión de Portugal. Sin embargo, una vez conquistado Portugal, la presencia de tropas francesas en España era tan considerable que Manuel de Godoy empezó a temer alguna estratagema de Napoleón. Por este motivo, decidió abandonar Madrid con la familia real, con Carlos IV, y dirigirse hacia Sevilla con intención de embarcar hacia América como había hecho el rey de Portugal. Sin embargo, en el transcurso de este viaje y durante la etapa del mismo en Aranjuez, el príncipe heredero, el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, se amotinó contra su padre y consiguió que éste abdicara y ser entronizado como nuevo rey de España. Ahora bien, Napoleón, como aliado de España, decidió intervenir en esta querella familiar y así convocó a Francia tanto a Carlos IV como a Fernando VII. Una vez allí, les obligó a abdicar en su favor y posteriormente él traspasó sus derechos al trono de España a su hermano José Bonaparte. Pero para que la entronización de José Bonaparte como José I de España tuviera éxito, era necesario que ningún miembro de la familia real española permaneciese en el país. Por este motivo, los franceses los fueron trasladando y cuando se disponían a hacer lo mismo con el último de ellos, el infante Francisco de Paula, el pueblo de Madrid se rebeló. Este hecho ha pasado a la historia con el nombre del 2 de mayo. Se inicia así la llamada Guerra de Independencia, durante la cual los españoles harán frente a la invasión napoleónica. Estando prisionera la familia real española en Francia, la guerra fue llevada a término por las juntas revolucionarias que se constituyeron por todo el país y que, si bien tuvieron un origen popular, terminaron por ser dirigidas y controladas por los notables locales. Se constituyó finalmente una junta central que, ante la falta de rey, decidió convocar a las Cortes como órgano supremo de la monarquía. Así se reunieron estas en la ciudad de Cádiz, la única que permaneció libre durante toda la guerra de presencia militar francesa.
Ahora bien, el vacío de poder creó desde el primer momento una situación revolucionaria en el país, de manera que las Cortes derivaron a constituyentes y así elaboraron la primera constitución de la historia de España, la Constitución de Cádiz. Finalmente Napoleón fue derrotado, principalmente a causa de la debacle de su ejército en la campaña de Rusia. Sin embargo, en la derrota napoleónica jugó un importante papel también la Guerra de Independencia Española, puesto que los españoles llevaron a cabo una táctica de guerra de guerrillas que obligaba a los franceses a mantener en España para controlar el territorio a un gran número de soldados que Napoleón no podía emplear en los campos de batalla europeos, mermando de esta manera de una forma considerable su capacidad bélica. La derrota de Napoleón significó el retorno a España de Fernando VII. Este rey abolió la Constitución de Cádiz y restauró el absolutismo. Sin embargo, pronto sufrió una revolución burguesa liberal en el año 1820, que le obligó a aceptar la Constitución gaditana. Ahora bien, el episodio liberal duró solamente 3 años, puesto que en 1823 la Santa Alianza, formada por los reyes absolutos de Prusia, Austria y Rusia, decidió intervenir en España. La Santa Alianza encomendó así al rey de Francia la invasión de la península ibérica para reponer en su poder absoluto a Fernando VII. El ejército francés que llevó a cabo esta tarea pasó a la historia con el nombre de los 100.000 hijos de San Luis. Toda esta situación de vacío de poder, guerra y revolución en España entre 1808 y 1823 creó las condiciones para que las colonias españolas en América alcanzaran su independencia. Así, entre 1810 y 1825, España perdió su imperio americano, a excepción de las islas de Cuba y Puerto Rico. Después de la intervención de la Santa Alianza y a pesar de la pérdida de las colonias americanas, Fernando VII volvió a reinar como un monarca absoluto hasta su muerte. Sucedía, sin embargo, que solamente tenía una hija, y la ley sálica, instaurada por los Borbones, con su acceso al trono en España, impedía a las mujeres reinar. Por este motivo, Fernando VII, poco antes de morir, promulgó la pragmática sanción, que abolía la ley sálica y abría así el camino al trono a su hija Isabel. Esta decisión se encontró con la oposición del hermano de Fernando VII y tío de Isabel, Carlos María Isidro. A él correspondía reinar conforme a la ley sálica y la pragmática sanción le apartaba del trono. Por este motivo, Carlos María Isidro, junto con sus partidarios, inició la llamada Primera Guerra Carlista para defender sus derechos al trono. De esta manera, a la muerte de Fernando VII, comenzó una guerra civil entre carlistas e isabelinos. Puesto que Isabel II era una niña de corta edad, asumió la regencia su madre, la reina María Cristina. Esta se vio obligada a buscar la alianza de los liberales para asegurar los derechos al trono de su hija. Los vaivenes políticos del reinado de Isabel II, con las guerras carlistas, la alianza de la reina con los liberales y los diferentes estallidos revolucionarios burgueses del reinado, girarán en realidad en torno a la cuestión de la legitimidad del poder. Así nos encontramos en esta época con diferentes propuestas legitimadoras. La primera de ellas, la legitimidad tradicional, es aquella según la cual el rey tiene derecho a serlo, puesto que su poder procede de Dios en primer lugar y, por otro lado, cuenta con una legitimidad hereditaria de padres a hijos. Pero la Ilustración, muy singularmente el pensamiento de Rousseau y la Revolución Francesa, habían creado una nueva legitimidad para el poder. Eran los ciudadanos quienes, mediante el contrato social, creaban la comunidad política, y de ésta emanaba, por tanto, el ejercicio del poder por parte del gobernante. Ahora bien, conviene diferenciar entre soberanía popular y soberanía nacional. La primera considera que el poder emana del pueblo, mientras que la segunda considera que lo hace de la nación. La nación como tal no es un sujeto político, no es un sujeto histórico, sino que actúa por medio de representantes.
Durante el reinado de Isabel II, los burgueses liberales que le dieron su apoyo optaron por el concepto de soberanía nacional. La nación, la voluntad de la nación, era expresada por unos representantes elegidos mediante sufragio censitario. Dentro de este parámetro existían, sin embargo, dos grupos políticos, moderados y progresistas. Los primeros de ellos, los moderados, optaban por un sufragio extremadamente censitario que daba representación únicamente a las mayores fortunas del país, mientras que los progresistas optaban por abrir el derecho de sufragio a las clases medias. Al margen de toda influencia política quedaron durante el reinado de Isabel II los demócratas y republicanos, partidarios del sufragio universal masculino y por tanto del concepto de soberanía popular. Aunque Isabel II se vio obligada a contar con el apoyo de la burguesía liberal para consolidar su trono, como hemos visto, era heredera del concepto de legitimidad tradicional, lo cual hacía que interviniese continuamente en política. Por este y otros motivos, acabó siendo derrocada por una revolución en el año 1868. Se abrió así el primer periodo democrático de la historia de España, caracterizado por la instauración por primera vez del sufragio universal masculino directo. El sexenio democrático adoptó primeramente la forma de monarquía parlamentaria en la persona de Amadeo de Saboya. Sin embargo, este rey de origen italiano se vio obligado a abdicar por falta de apoyos, proclamándose así la primera república española con Estanislao Figueras como primer presidente. La Primera República tuvo una vida efímera y se caracterizó por la inestabilidad política, sucediéndose en tan corto periodo de tiempo 4 presidentes. Esta república nació con la vocación de ser una república federal. Sin embargo, diferentes grupos revolucionarios a nivel local no quisieron esperar a la organización descentralizada del territorio realizada desde Madrid, sino que optaron por imponer dicha estructura desde abajo. Así se constituyeron diferentes cantones que se proclamaron independientes, con idea de federarse a posteriori en dicha República Federal. La Revolución Federal Cantonalista provocó la reacción de los elementos más conservadores de la República. Así el general Pavía dio un golpe de Estado que puso fin a la República Federal e inició el gobierno de otro general, el general Serrano, que dio un carácter conservador a la República. Sin embargo, este gobierno duró poco, puesto que a finales de 1874 el general Martínez Campos realizó un pronunciamiento para restaurar en el trono a los Borbones en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII.